Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Ya hemos pasado el capítulo 1, lo hemos analizado ah, centrándonos en la persona más importante, que obviamente es el tema en cuestión del Evangelio de Lucas y de todos los evangelios y el tema de toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Y en esta última parte, en la segunda, en el capítulo 2, quiero decir, ya se enfoca el autor en hablar exclusivamente de la persona del Señor Jesucristo y de su nacimiento como tal y de la primera revelación a los pastores que estaban guardando el rebaño esa noche ahí en los campos de Belén. Eso vimos en la semana anterior y ahora nos vamos a introducir en lo que es uno de los cánticos más conocidos probablemente de las Escrituras, que tiene que ver con el versículo 3 y 14, particularmente el versículo 14 que habla sobre este cántico de exaltación al Señor, de alegría, de gozo. Es un poco extraño en estos tiempos especialmente hablar de gozo, de alegría, porque obviamente no estamos en un periodo donde se manifiesta mucho eso en el carácter de las personas, en la forma en que las personas analizan lo que está pasando, en la manera en que están enfrentando esta pandemia, de la perspectiva de cómo la interpretan y lo que trae consigo eso, que es más que gozo, alegría, buena voluntad, es quizás tristeza, aflicción, desesperanza, incertidumbre. Todas estas son conceptos que uno puede apreciar en los rostros de la gente, en la preocupación de las personas que están también tratando de evitar que esto se expanda mucho más. Y obviamente eso implica que una, un estudio que hable sobre gozo, sobre alegría, sobre buena voluntad, no es muy aparentemente eh, compatible con lo que estamos viendo. Porque lo que vemos y escuchamos, lo que pasa a nuestro alrededor, en lugar de paz, lo que vemos es rencilla, ¿cierto? En lugar de gozo y alegría vemos tristeza y desencanto, en lugar de bondad vemos indiferencia y egoísmo. Quizás donde más se despiertan las pasiones más grandes del corazón humano, que muestran la condición real del corazón, es precisamente cuando vienen situaciones de esta naturaleza. Y esto es así porque nuestro mundo actual ha determinado prescindir de Dios y sus preceptos. Eso es un hecho. Nosotros no tenemos que ir muy lejos para hacer un análisis de lo que está pasando y darnos cuenta de que eso es lo que uno percibe permanentemente en la sociedad. Se ha prescindido de Dios y su palabra, y cuando esto ocurre, obviamente la paz y el gozo y la buena voluntad están ausentes, simplemente porque Cristo es la fuente de todas estas bendiciones. Y eso es lo que yo quiero destacar en el día de hoy en cuanto a la forma en que reaccionan los ángeles, la multitud de los ángeles ahí en los campos de Belén, después de que el ángel en singular viene y les anuncia el nacimiento del Salvador, con estos títulos que menciona en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego entonces aparece una multitud de los ángeles, dice la Escritura, donde ellos elevan un cántico de alabanza a Dios precisamente por el hecho de la encarnación, por el hecho glorioso de que Dios se hace hombre, toma una naturaleza humana, viene a este mundo pecador, a este mundo que está en tinieblas, a alumbrar precisamente en medio de esas tinieblas y a traer lo que está ausente en el corazón del hombre, que es paz, y a traer buena voluntad, es decir, una manifestación de bondad extraordinaria por medio de la persona del Señor Jesucristo a los hombres que tanto necesitan precisamente eso, un Salvador. Tal como escribe Pablo a los romanos en el capítulo 1, una sociedad que habiendo conocido a Dios no le glorifica como a Dios ni le da gracias, sino que se envanece en sus razonamientos, que su necio corazón se oscurece, que profesan ser sabios y se hacen necios. Una sociedad de esta naturaleza solo le espera la ira de Dios. La ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa era la realidad de todo ser humano en la tierra antes de que el Señor obrara con gracia y con misericordia, comenzara a buscar al hombre del mismo huerto de Edén. ¿Recuerdan cuando Él dice, ¿dónde estás tú?
como una expresión de su misericordia y su bondad y su amor para con el hombre, buscándolo para que no quedara en la condición perdida y bajo su justa ira. Desde el momento en que el hombre peca en el huerto del Edén y se rebela contra Dios en ese sentido, sigue hoy siendo mucho más que evidente que nunca que el hombre está en esa condición por su propia voluntad, por su propia determinación. De tal manera que buena voluntad, gozo, alegría, paz son cosas que no están presentes necesariamente en la sociedad de hoy y no ha estado presente en una forma total y completa desde que el hombre pecó en el Edén, como dije recién. Alguien escribió: miro a mi alrededor y veo a la tiranía gobernando sobre los cuerpos y las almas de los hombres, refiriéndose a los gobiernos. Veo a Dios olvidado. Veo a una raza mundana persiguiendo a las riquezas. Veo una raza sangrienta siguiendo a Moloch. Obviamente esta es una metáfora que él utiliza para hablar sobre los ídolos, sobre, digamos, los ídolos que la gente tiene en su corazón y a los cuales sigue. Veo la ambición cabalgando como Nimrod sobre la tierra, a Dios olvidado y su nombre deshonrado, termina diciendo esta persona. Y nos preguntamos, ¿no es esta una descripción adecuada del mundo presente? ¿No es lo que está ocurriendo en el día de hoy? ¿No es evidente esto? Cuando se prescinde de Dios, la misma vida humana, que es la imagen de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, la misma vida humana, cuando se prescinde de Dios, pierde su valor intrínseco. Por eso no es extraño que dicha sociedad considere, por ejemplo, como algo honorable matar a los niños en la gestación o en gestación en el vientre de sus madres, y considere también como adecuado abandonar a los ancianos a la más abyecta soledad para que mueran olvidados. No sé si ustedes saben, pero en Europa, por ejemplo, en el mismo España, que está sufriendo la gran tragedia en el día de hoy de esta contagio, ¿cierto? Que este virus que está contagiando a la mayor parte de la sociedad en el mundo, en España, que ha sido uno de los países más golpeados por esto, la mayoría de los ancianos, o no la mayoría, no, en realidad, sino muchos ancianos están siendo abandonados a su suerte. Hace un poco tiempo atrás leí sobre eso y el reportaje decía que habían inclusive personas que habían muerto en sus casas porque estaban solos, ancianos que vivían solos, los dejaron abandonados sus familiares y que después de 4 o 5 días recién los vecinos se daban cuenta porque comenzaban a salir el olor por la descomposición natural del cuerpo. Esto es algo normal en una sociedad que ha dejado de lado a Dios, porque obviamente cuando ya Dios no es el parámetro para evaluar lo que es bueno y lo que es malo, entonces cada uno vive de acuerdo a sus propios preceptos y establece las normas de moral y de ética conforme a su depravado corazón. Este es un cuadro terrible, bien sabemos, pero realista. Y lo menos que vemos en él es gozo, paz, buena voluntad. Menos aún vemos que el mundo se incline delante de Dios para dar gloria a su nombre. Eso ni siquiera pensarlo. Sin embargo, y esto es lo extraordinario y lo pertinente del Evangelio del Señor Jesucristo, esto es lo que cantaron los ángeles cuando iluminaron con su presencia la oscura noche en los campos de Belén. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, este cántico ha sido conocido como el Gloria in excelsis Deo, por sus palabras en latín. La expresión de gozo por parte de los ángeles es notable. Ellos podrían apreciar la sublime gracia de Dios que se hacía hombre para salvar a los pecadores. Para ellos era un espectáculo de la misericordia de Dios. El hecho de que Dios se haya hecho hombre era una evidencia de un amor de Dios por personas que no merecían ese amor. Ese Dios que viene a la tierra y toma forma de hombre es una expresión sublime del amor de Dios por hombres perdidos. Y esto era algo tremendamente grande para los ángeles, que siempre habían conocido a Dios, que estuvieron muy cerca de Dios siempre. Todos los ángeles santos, obviamente, que no se rebelaron contra Dios y que ellos conocían a este Dios de gracia, de bondad. Sin embargo, ahora pueden ver de una manera singular ese hecho
cuando Dios, el mismo Dios Todopoderoso, al cual le rendían honor, gloria y adoración, viene en la forma de un niño. Al contrastar la noche negra del pecado que tiene a este mundo en la más grande oscuridad espiritual, que es el origen de todo esto, con la luz de la gloria de Dios que se hizo presente en el nacimiento del Salvador, vemos que el mensaje del Evangelio sigue siendo la única luz que puede penetrar las tinieblas del pecado y disipar los terribles efectos que ello trae consigo. Y nosotros, quienes por la gracia de Dios hemos llegado a conocerlo, sabemos que eso es una realidad. Lamentablemente en el día de hoy también, en medio de esta pandemia que azota al mundo, hablamos mucho de una serie de temas que no necesariamente tienen que ver con lo más importante, que es que el Hijo de Dios se hizo hombre, vino a esta tierra y murió en lugar de los pecadores, se levantó poderosamente entre los muertos al tercer día y ascendió a la gloria celestial. Muy poco se habla de esto, se habla más de los temas contingentes que son de alguna manera modas porque van a pasar, que son realidades, pero no son importantes y trascendentes para poder dar solución al problema real del hombre. Quizás las nubes de la contingencia nublan nuestra vista para apreciar en todo su esplendor la gloria del Evangelio en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que digo que es pertinente esto que ocurrió en los campos de Belén hace 2000 años atrás. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. El Evangelio hoy sigue siendo pertinente y lo seguirá siendo siempre. Es un mensaje que trasciende épocas, sociedades, tiempos y circunstancias. No importa el momento de la historia que estemos viviendo, siempre el Evangelio es pertinente. Tal como ayer, hoy se debe oír con fuerza que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para dar su vida en rescate por muchos. Lucas relata que fue una multitud de las huestes celestiales, es decir, el ángel que dio las buenas nuevas a los pastores de pronto fue acompañado por una multitud cuya finalidad fue alabar a Dios. Y esto es lo primero que llama la atención en el texto. El propósito de los ángeles fue alabar a Dios, es decir, exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva este plan nació en su mente y en su corazón, y este plan comenzaba ya a plasmarse en la práctica a través de la venida del Hijo de Dios. Y esta alabanza se puede dividir naturalmente en las tres frases que aparecen allí, o en las tres partes de la frase que tenemos en el versículo 14. Primero, gloria a Dios en las alturas. Segundo, en la tierra paz. Tercero, buena voluntad para con los hombres. Es muy natural la división que se puede hacer. Mejor dicho, la misma Biblia divide esto en una forma clara. Vamos a ver entonces estas tres partes de esta frase que tiene tanta importancia para nosotros en el día de hoy porque es la síntesis del Evangelio. En primer lugar dice que el Evangelio entonces, gloria a Dios en las alturas, es decir, el propósito del Evangelio es la gloria de Dios. No hay nada más elevado que esto, que Dios sea glorificado. Los ángeles no parten con el hombre y su necesidad, sino con Dios y su gloria, y eso es muy importante que lo tengamos presente. Los ángeles no parten diciendo buena voluntad para con los hombres, paz en la tierra, sino parten diciendo gloria a Dios en las alturas. Es decir, el Evangelio no parte por el hombre, sino parte por la gloria de Dios. Ellos entienden que el hecho de que Dios haya tomado forma humana es precisamente para poder cumplir su objetivo de salvar al hombre de su condición, pero con el fin supremo que tiene que ver con la gloria de su nombre. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, que es una carta polémica, se considera porque él está refutando un mal concepto que tenían los judaizantes respecto a la salvación y que estaban contaminando, ¿cierto?, en este sentido, con una doctrina heterodoxa a los Gálatas. Dice al final del versículo 5, el capítulo 1, versículo 5,
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de eso, lo que hace es hablar sobre la naturaleza del Evangelio, sobre el objetivo del Evangelio, sobre la fuente del Evangelio y finalmente dice cuál es el objetivo supremo del Evangelio. A quien sea la gloria. Y ahí está hablando del Padre, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, el Evangelio existe, ¿para qué? Para la gloria de Dios. El propósito sublime es que Dios sea glorificado. Ahora nos preguntamos, ¿acaso eso no es lo que los ángeles hacen continuamente en la presencia de Dios? Es decir, exaltarlo, dar la gloria a Dios. Y sí, eso es lo que los ángeles hacen continuamente en la presencia de Dios. De hecho, eso es lo que el libro de Apocalipsis, que hace algo especial, que a Juan le da la posibilidad y el privilegio de ver más allá de lo que tenemos aquí en la tierra y lo lleva a contemplar el mismo trono de Dios en los cielos. Dice que esto es lo que hacen los ángeles en la presencia de Dios. Apocalipsis 4, versículo 8 y 9. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está delante del trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, eso es lo que hacen los ángeles y continuamente lo han hecho desde su creación, están alabando, están glorificando al Señor. Por tanto, ¿qué tiene de extraño el hecho de que aquí diga que los ángeles expresaron su alabanza a Dios cuando el Hijo de Dios fue hecho hombre? Obviamente que hay una singularidad especial en esto. En este caso, es el hecho de que Dios toma forma humana y presenta una razón sin precedentes por la cual es digno de adoración. Eso nunca lo habían visto los ángeles desde el momento de su creación. Nunca habían visto que Dios, el gran Dios todopoderoso, al que adoraban y servían y honraban todo el tiempo, viniera a esta tierra y tomara una naturaleza humana. Los ángeles conocían a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, y su gloria antes de su encarnación. Seguramente fueron testigos de la caída del hombre y su consiguiente alienación de Dios. Y también sabían que Dios proveyó un camino para que los hombres volvieran a Él para su salvación. Todo esto seguramente lo conocían. Por lo mismo, saben que este momento donde el Dios Todopoderoso se hace hombre es un hecho único e irrepetible. Por supuesto, ellos conocían la gran bondad de Dios, pero ahora en una forma superlativa podían apreciarla en su condescendencia para con los hombres, es decir, ya no era un conocimiento abstracto, sino que era un palpable, visible. Ellos podían ver cómo el Dios glorioso venía a esta tierra llena de pecado y se encarnaba con el propósito de poder sacar al hombre de su condición. Cuando Dios se hace hombre, entonces el coro celestial llega a un canto sublime, singularmente importante, único, irrepetible. Ahora, ¿qué nos enseñan los ángeles en su alabanza? Nos enseñan que la salvación es la suprema gloria de Dios. Es decir, cómo Dios se glorifica a través de la salvación de los hombres perdidos. Y aunque toda la creación le alaba constantemente, recuerden que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, cuentan, proclaman, predican en un sentido, todas las cosas creadas muestran la perfección de su Creador, la sabiduría del Creador, el poder del Creador. Como dice el apóstol Pablo, que nadie tiene excusa porque a través de la naturaleza también Dios se manifiesta. No obstante, la encarnación del Hijo para salvar a los pecadores le alaba y le glorifica en una forma irrepetible. La encarnación es el gran cántico. Aunque la creación sea un órgano majestuoso, dijo alguien de alabanza, no puede alcanzar el compás del cántico de oro encarnación.
Hay más en la encarnación que en la creación. Más melodías en Jesús, en el pesebre, de la que hay en muchos mundos que despliegan su grandeza alrededor del trono del Altísimo. Es decir, donde alcanza su perfección máxima la adoración a Dios es precisamente en la encarnación, porque allí toma forma en una manera práctica el tiempo en que la redención ya estaba muy cerca. Nunca los ángeles habían contemplado algo similar, por eso lo alaban también en una forma sublime y especial. La razón es que en la encarnación el despliegue de los atributos de Dios es maravilloso. ¿Qué podemos ver ahí en la encarnación? ¿Qué atributo de Dios? Por ejemplo, su sabiduría. Es notable al contemplar su perfecto plan para salvar a los pecadores. Porque ¿cómo podía el Dios justo perdonar a los injustos? Obviamente, Él no vino y se hizo un ángel, porque no venía a salvar a los ángeles, como bien dijo el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 16, sino que tomó forma humana porque venía a salvar a los hombres. Pero ¿por qué tomó una naturaleza humana? Porque era necesario, porque era la única forma de seguir siendo justo y al mismo tiempo salvar a los injustos. No había otra forma, no había otro camino. Era la única forma porque su justicia debía ser ejecutada sobre los transgresores, que éramos cada uno de nosotros, por lo cual Él pone a su Hijo en lugar de ellos, es decir, de nosotros, para que en representación de nosotros reciba toda su ira y de esta manera salvar a los que son de la fe de Jesús, como dice Pablo en Romanos capítulo 3. O sea, había un solo camino para poder buscar y salvar lo que se había perdido, y ese camino era que Dios se hiciera hombre. Porque debía representar a los hombres delante de Dios y al mismo tiempo debía ser suficientemente capaz, y esto es lo segundo, aquí está la expresión de su poder, de recibir la justa ira de Dios sobre él y poder levantarse poderosamente de entre los muertos, mostrando su victoria total. Esto muestra su poder. Nadie podía dar vida a los muertos, solo aquel que tiene vida en sí mismo podía hacerlo, para lo cual debía morir y levantarse entre los muertos. Y para morir necesitaba tener una naturaleza humana perecible. De ahí la razón de la encarnación. Y por consiguiente, entonces, el hecho de la encarnación nos habla de su sabiduría, nos habla de su poder extraordinario, nos habla también, en tercer lugar, de su fidelidad. Y eso es notable en la encarnación, porque todas las promesas llegan a su cumplimiento, todas las promesas esenciales que tienen que ver con el plan de redención llegan a su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Eso bien lo sabemos en el resto de las Escrituras. Por eso hablamos de la gloria de Dios en la encarnación. Es evidente a través del nacimiento del Señor Jesucristo que la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que había establecido en el Antiguo Testamento, los diferentes pactos que había hecho con el pueblo de Israel, llegan a su cumplimiento. Recordemos solamente lo que el apóstol Pablo dice y cómo en esta especie de poema, ¿cierto?, de la obra de redención en Efesios capítulo 1, nos dice cuántas cosas ocurren en la persona del Señor Jesucristo. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. En Cristo también dice el versículo 4 que nos escogió. En Cristo dice también que nos predestinó. En Cristo nos adoptó como sus hijos. En Cristo nos hizo aceptos porque somos aceptos en el amado. En Cristo nos redimió con su propia sangre. En Cristo nos perdonó nuestros pecados. En Cristo nos heredó también una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, como dice el apóstol Pedro también. Y todo comenzó ¿cuándo? En términos humanos, en la encarnación. En la encarnación. Es decir, el hecho de que el Señor Jesucristo haya venido y haya tomado forma humana, eso tiene una importancia capital en todo lo que tiene que ver con el plan de redención. Allí vemos su fidelidad en una forma palpable. Él prometió un Salvador, Él envió un Salvador. Él prometió sacar a los hombres de su condición perdida, Él envió al Salvador para hacer precisamente eso.
A los mismos que Él había establecido antes de la fundación del mundo que venía a salvar, los salvó y los está salvando hasta completar el número de los escogidos. Todo en Cristo. Ahora, también otro atributo que es evidente es el amor. Y como bien sabemos en el famoso texto de Juan 3:16, que la mayoría se sabe, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera es una forma de decir, la verdad es que es imposible de medir ese amor, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la expresión del amor de Dios, es dar, darse a sí mismo, darse a través de su Hijo. Y eso es lo que tenemos precisamente en la encarnación. Ahora, Juan en su primera carta nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En 1 Juan 4:9 dice eso. Luego en el versículo 10 continúa diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Ahí está la expresión del amor. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren, la mayor definición de amor es esta. En esto consiste el amor. Esto es lo que significa el amor, está diciendo Juan, que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La razón por la cual el Señor Jesucristo vino, la motivación de Dios para enviarlo fue precisamente su amor. Entonces lo que vemos allí es sabiduría, lo que vemos allí es poder, lo que vemos allí es su amor, lo que vemos allí es fidelidad. Sin embargo, hasta donde nosotros lo podemos conocer y se ha revelado a través de las Escrituras, podemos entender que esto ocurrió precisamente en la encarnación y en todas las acciones del Señor Jesucristo, incluyendo su muerte, su resurrección y su ascensión, está plasmado este hecho. Pero donde comenzó a ser evidente es precisamente en la encarnación. Por tanto, ¿quién más puede merecer la gloria? Si en la encarnación se despliega el carácter de Dios o los atributos de Dios en una forma sublime, entonces nadie más puede recibir la gloria que Él. Y por eso los ángeles están correctos en su exaltación de Dios. Por eso es que ellos lo dicen con tanta firmeza, con tanta convicción, sin titubeos. Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué otra cosa nos enseña también? Nos enseñan los ángeles en su alabanza. Nos enseñan que si la encarnación es debido al plan de Dios, el hombre no tiene otra participación que ser objeto de la gracia de Dios por medio de este plan perfecto. No hay otra participación de parte del hombre. No hay otra posibilidad. La salvación no es una obra compartida entre Dios y el hombre. La salvación es exclusivamente parte de Dios. Como Jonás lo experimentó cuando estaba en el vientre del pez y oró al Señor y dice la salvación es de Jehová. Evidentemente esta es una de las doctrinas esenciales que durante mucho tiempo se pasaron por alto en la iglesia y nosotros pensamos equivocadamente que se trataba de Dios y nosotros y que en definitiva quien tenía la última palabra éramos nosotros. Pero si la encarnación es debido al plan que Dios ideó, entonces ¿cuál es la participación del hombre? Solamente es objeto de la gracia de Dios. De tal manera que no puede recibir una gota de esta gloria. Del mismo modo como la encarnación y todo el desarrollo del plan redentor de Dios no depende del hombre, tampoco la salvación depende del hombre. Como alguien dijo, las únicas buenas nuevas que hicieron cantar a los ángeles son esas que ponen a Dios primero, a Dios al último, a Dios en medio y a Dios sin fin. En la salvación de sus criaturas y ponen la corona entera y únicamente sobre la cabeza de quien salva sin ayuda. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso entonces ese cuadro del niño allí en el pesebre, ¿cierto? Por lo cual los ángeles cantan, aunque los ángeles cantan
en los campos de Belén en estos momentos delante de los pastores. No obstante, el centro de atención era precisamente ese pesebre donde estaba el niño con sus padres. Es Él el que merece la gloria, porque Él es el que se constituye en nuestro Salvador. No solo en el sentido de que Él trae la salvación, sino que se da a sí mismo como el Salvador. Por estas razones, y muchas más, Dios se ha glorificado en la encarnación de una forma sublime, única. Como dije, los ángeles eran los que contemplaron la creación de Dios y lo alababan, ¿cierto? Las estrellas del alba, dice un texto, y los hijos de Dios. Cuando Él creaba todas las cosas, al ver su sabiduría, la expresión de su sabiduría a través de la creación y su poder extraordinario, pero acá, en este caso específico, en la encarnación es mucho más evidente porque tiene que ver con una obra extraordinaria que era imposible que nadie pudiese hacer sino solamente Dios. Gloria a Dios en las alturas es una expresión adecuada de esto. Ahora, ¿no sigue siendo este el propósito del Evangelio? ¿No sigue siendo esta la razón por la cual la iglesia predica el Evangelio? Muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de misiones, se habla siempre de la necesidad de las personas y se comienza como eso y como fin de eso, es decir, todo tiene que ver con la necesidad de las personas y sí, las necesidades tienen un lugar, sin lugar a dudas, pero el propósito sublime es la gloria de Dios. Vamos y predicamos el Evangelio a la gente no alcanzada, a los pueblos no alcanzados, porque queremos que esa gente también se una al cántico de los ángeles. Es decir, que esas personas también digan gloria a Dios en las alturas. Pero para que eso ocurra necesitan el Evangelio, por supuesto. Pero ese es el fin supremo. En segundo lugar, dice, y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Si la primera parte de la alabanza da gloria a Dios en las alturas con un sabor especial en función de la encarnación, como evento central, esta segunda parte es más singular aún, porque desde el momento en que el hombre se rebeló contra Dios en el Edén, nunca más hubo paz en la tierra. Como bien dice alguien, es imposible que los ángeles cantaran paz y en la tierra paz después de que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. Porque antes de eso había paz en la tierra. Después de eso ya nunca más hubo paz en la tierra. Todo lo contrario, lo que tenemos y hasta el día de hoy y a través de las edades, a través de toda la historia de la humanidad, lo que ha habido son guerras, son conflictos, son disputas, son rencores, son odios, son manifestaciones de enemistad, pero paz no existe como tal. De tal manera que esta parte de la alabanza no se podía cantar. Desde que el hombre cayó, lo único que ha existido son guerras. Ahora, no solo en términos externos, es decir, de que las naciones disputan entre sí, sino también tiene que ver con esos enemigos internos. Y el enemigo interno más grande que tiene el hombre, de que el hombre cayó en el huerto de Edén, es sí mismo, es decir, es la misma persona, quiero decir. Es el yo interior que tiene 1000 cabezas y que aparece por todos lados y que a veces cuando pensamos que ya lo vencimos, en realidad vuelve a aparecer, vuelve a levantarse. Ese es el enemigo más terrible. ¿Y por qué está allí? Porque no hay paz. No hay paz. ¿Por qué no hay paz? Con nuestro prójimo, en nosotros mismos, en el ser humano en general. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay paz con Dios. El origen de todos los problemas y los conflictos es precisamente este. No hay paz en la tierra porque se ha rechazado el príncipe de paz. Ahora, entonces, ¿por qué es pertinente el cántico de los ángeles al decir paz en la tierra? Obviamente que es pertinente porque lo que el hombre más requiere es precisamente eso, paz. Y lo busca en diferentes medios y diferentes formas. Y hay algunos que lo buscan en términos espirituales en las religiones orientales, ¿cierto? En la nueva era, como bien conocemos. Personas que piensan encontrarse a sí mismos en el yoga y a través de una serie de prácticas de las religiones orientales que son traídas o fueron traídas al occidente pensando que eran la solución para los problemas. Pero el hombre no puede tener paz a través de eso. Es una autosugestión que se confunde muchas veces con la paz. Separado de Dios,
no hay paz. Y como el hombre nace en esa condición, entonces no hay posibilidad de tener paz verdadera. Ahora entonces los ángeles dicen, paz en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora ha nacido el príncipe de paz del que habló Isaías, ¿recuerdan? Aquel que viene a reconciliar al hombre con Dios. El mismo que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, reconcilia al hombre con Dios. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Ahora entra en escena el príncipe de paz, el que trae la paz verdadera y el que puede ejecutar o producir la paz verdadera, porque Él es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Y como la fuente de los problemas es precisamente la enemistad del hombre con Dios, entonces Él es el único que puede traer esa paz. Por lo que es apropiada entonces esta alabanza al contemplar a Dios hecho hombre, porque en sus alas trae reconciliación a aquellos que eran extraños y enemigos en su mente haciendo malas obras, dice Pablo a los colosenses. Llega la única persona capaz de reconciliar. Si bien es cierto que en su primera venida Cristo no vino a quitar y a terminar con las guerras y las enemistades del hombre, sí lo hará en su segunda venida. Eso dice Apocalipsis, capítulo 19, cuando desciende del cielo para reinar y gobernar con vara de hierro a las naciones. Viene con un reino a establecer sus preceptos. No obstante, en su primera venida vino también, y esto es más importante que lo otro, a traer paz en el corazón del hombre por medio de justificarlos a través de su muerte. Cuando nosotros vemos cómo la gente reacciona frente a eso, cuando vemos la desesperanza de la gente, el terror que aparece en la forma en que las personas se enfrentan a esta situación difícil que estamos viviendo, vemos que la gente tiene una necesidad imperiosa de tener paz en su corazón a pesar de los conflictos y las tormentas que hayan a nuestro alrededor. O sea, vemos la necesidad imperiosa de que el príncipe de paz, aquel que nació en Belén, pueda también nacer en sus corazones. El apóstol Pablo dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la persona que trae la paz. Esto es lo que cambió radicalmente el ánimo de los discípulos que estaban escondidos, temerosos, después de que el Señor Jesucristo había muerto y había llegado el domingo, y estaban escondidos, temblando por miedo a los judíos. Eso dice el texto en Juan capítulo 20. Y el Señor se manifestó en medio de ellos, y lo primero que les dijo fue, paz a vosotros. Paz a vosotros. Esta es la declaración categórica del príncipe de paz. A eso vino el Señor Jesucristo, a establecer las condiciones de paz entre Dios y el hombre. Y le dice a sus discípulos, paz a vosotros. Y luego, enseguida, les mostró las manos y los pies. Y eso es la evidencia de cuál es el fundamento de la paz. Es decir, la paz está establecida sobre un fundamento sólido. ¿Cuál es? El hecho de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y eso es lo que la gente tiene que creer. Si quiere realmente tener paz genuina, verdadera, profunda, duradera, permanente, tiene que ir a los pies del Señor Jesucristo, porque Él es el autor de la paz. No puede haber paz en la tierra entre los hombres que han prescindido de Dios. Es imposible. Es imposible. Y de ser así, siempre van a estar dependiendo de la sabiduría o la capacidad, entre comillas, de los líderes políticos humanos que prometen muchas cosas, bien sabemos, y que no son capaces de poder realizar lo que han prometido, ni por muy buenas intenciones que tengan en su corazón. Es imposible que haya paz si se prescinde de Dios. Es imposible que haya paz si se saca a Dios de los sistemas escolares, como ha ocurrido en nuestro país, si se saca a Dios de los lugares donde se realizan las leyes, si se saca a Dios del lugar donde está el Ejecutivo gobernando. Es imposible que haya paz. No puede haber paz en un mundo que se burla flagrantemente del Hijo de Dios. No puede haber paz en una sociedad que ha botado a la basura las normas de Dios como obsoletas y ha establecido sus propias leyes. No puede haber paz entre los hombres cuando desprecian el Evangelio de la reconciliación. Rechazar el Evangelio es una declaración o una declaración de muerte.
Por eso el apóstol Pablo, cuando habla sobre el Evangelio, dice que para algunos es olor de vida y para otros es olor de muerte, porque estas son las dos caras del Evangelio. Cuando se rechaza al príncipe de paz, se rechaza la paz y en consecuencia lo que tiene sobre sí es juicio. La única forma en que el hombre disfrute de esa paz que vino en la persona de Jesucristo es que se arrepienta de su maldad y corra a los brazos del Señor, porque el Señor, eso es lo que dice, el que a mí viene no le echo fuera. Es lamentable que en el día de hoy la iglesia hable de paz para el mundo y hable de tranquilidad y que Dios nos va a proteger. No se preocupen, yo he escuchado, no, acá la zona toda está protegida porque Dios los va a proteger. ¿Por qué los va a proteger? Porque yo lo digo. No, eso no es así. Toda la gente está bajo el juicio de Dios. Dice la Biblia que Él está irado contra el impío todos los días. De tal manera que la única forma de que la persona tenga paz y tranquilidad y seguridad a pesar de las circunstancias, y no digo que eso signifique que no se vaya a enfermar o vaya a tener una situación más grave, no, sino que la única forma de poder obtener paz en su corazón a pesar de la tormenta es yendo, corriendo a los pies del Señor Jesucristo. Esa paz es la que el Señor ofrece, que sobrepasa todo entendimiento, pero esa paz no es algo que Él da, es algo que Él es. Él es nuestra paz. Y por eso el apóstol Pablo dice a los filipenses que esta paz sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestras mentes por medio de Jesucristo. Esa paz sagrada entre el alma perdonada y el Dios perdonador, esa reconciliación extraordinaria, maravillosa que es para siempre, es esa paz de la cual hablan los ángeles. El príncipe de paz, la realidad misma, la esencia misma de la paz venía para producir reconciliación entre Dios y el hombre. Por eso lo que cantaron los ángeles es también una realidad, paz en la tierra. Y entonces, lo tercero es buena voluntad para con los hombres. Ojo, no dice no dice para los hombres de buena voluntad. Dice buena voluntad para con los hombres, porque no hay hombre que tenga buena voluntad para con Dios. No nacemos así, nacemos separados de Dios. Y eso lo explica el apóstol Pablo en una forma muy clara en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo mismo, no podemos como iglesia estar ofreciendo paz y buena voluntad de Dios para con los hombres sobre la nada, sino sobre una realidad. Primero, la buena voluntad de Dios se da en el hecho de que nos muestra la verdad. ¿Recuerdan lo que Juan dijo respecto al Señor Jesucristo? Dijo que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, está una al lado de la otra, la gracia y la verdad, porque con la verdad descubre cuál es nuestra condición delante de Él. La gracia de Dios no esconde la realidad del hombre, por el contrario, se hace necesaria precisamente por la condición del hombre. Buena voluntad para con los hombres. La expresión más grande de la buena voluntad de Dios para con los hombres es por medio de enviar a su Hijo. Porque Dios siempre ha sido conocido como un Dios bondadoso y dadivoso. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento una y otra vez. En el ejemplo de cómo trató a Israel en el desierto, eso es notable. Quizás uno de los salmos más notorios en eso es el Salmo 78. Es extraordinario cuando vemos que una y otra vez el pueblo de Israel le fue infiel a Dios y el Señor siguió siendo fiel y siguió expresando su manifestación a través de hechos concretos, su manifestación de bondad. El Salmo 78:10 dice: no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Todo lo que el Señor hizo, dividió el mar, dice, hendió las peñas en el desierto, versículo 15, les dio a beber como de grandes abismos. Versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios.
Sin embargo, después que venía el juicio de Dios, Dios otra vez volvía a manifestar su gracia sobre ellos. Es decir, la bondad inmerecida de Dios hacia ellos fue constante durante todo el tiempo en el desierto. Versículo 38, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, sino despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo, que va y no vuelve. Eso es la expresión de bondad de Dios. Desde el principio de la creación, de hecho, lo que merecían Adán y Eva en el mismo momento eran ser fulminados por la ira de Dios por haber desobedecido a Dios. Pero ¿qué es lo que recibieron? Recibieron vida. Por tanto, la evidencia de la bondad de Dios es notable en toda la Biblia y en toda la historia del hombre. ¿Se han puesto a pensar que la misma vida es un don de Dios? ¿Es un regalo de Dios? Ninguno merece vivir. Ninguno merece vivir. Y por eso cuando Dios nos pide esa vida, está pidiendo lo que le pertenece, simplemente. De hecho, todo lo que tenemos es un don de Dios. Es notorio que Dios puede ser conocido en forma general por sus dádivas, pero la bondad de Dios para con los hombres es de un carácter único cuando lo vemos a la luz de la encarnación. Ese es el punto central que estamos tratando. Cuando lo vemos en el hecho de que Él se hizo hombre, tomó una naturaleza humana para venir a morir por los hombres, vemos una expresión de la bondad de Dios de una manera sublime. Dios tiene buena voluntad para con los hombres, tanta buena voluntad que Él ha dicho, y lo ha dicho con juramento, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Es decir, Dios quiere que el hombre se arrepienta. Esa es la expresión de la voluntad de Dios, no la voluntad determinativa, ¿cierto? Sino la voluntad preceptiva en ese sentido, de afecto. Por tanto, el Señor Jesucristo vino para en Él mismo traer el regalo de salvación. Esta es una de las cosas que me han dado vuelta en la cabeza durante el último tiempo, el hecho de que nosotros siempre nos preocupamos y colocamos el énfasis en la salvación, pero es tan importante colocar el énfasis en el Salvador, porque la salvación sería imposible sin el Salvador. Y la salvación es un producto del hecho de que el Salvador se haya dado a sí mismo por nosotros. Él vino y dice que vayamos a Él, los que estamos cargados y trabajados, que Él nos hará descansar. Es un ofrecimiento de su bondad. En el Antiguo Testamento dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, si alguien pregunta: ¿y cómo sé que en realidad Dios es bondadoso conmigo? Bueno, hay que mostrarles el pesebre. Si Dios no tuviese buena voluntad para con nosotros, no habría enviado a su Hijo. Si no tuviese buena voluntad para con toda la raza humana, habría entregado realmente a su Hijo para que se hiciera uno con esta raza, tomara la forma humana y haciéndolo pudiera redimirla de la muerte. ¿Sería posible que Dios hiciera eso si no fuera un Dios que tiene buena voluntad para con los hombres? El hombre no merece la buena voluntad de Dios. El hombre merece todo lo contrario, el juicio de Dios. Pero recibe en su lugar esa buena voluntad de la persona del Señor Jesucristo. Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego este texto, este versículo es uno de los más extraordinarios y es lo que nos debe llenar de gozo y alegría. Lo que trae precisamente el gozo y alegría es este hecho: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, la bondad de Dios se hace manifiesta en una forma singular al enviar a su Hijo, al venir a esta tierra.
Y si Él lo entregó a su Hijo, dice, ¿cómo no nos dará en Él o con Él todas las cosas? De tal manera que todo el resto es consecuencia, simplemente consecuencia del hecho de que Dios se haya entregado, se haya dado a sí mismo. Cuando el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4, cuando le dice, si tú supieras quién te dice dame de beber, ¿tú le pedirías a Él? Y el Señor Jesucristo le dice, cualquiera que tuviere sed, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, refiriéndose a la del pozo. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Y ese era el don de Dios, esa era la dádiva de Dios, ese era el regalo de Dios. La mujer no sabía que estaba hablando con el mismo regalo de Dios, con la misma expresión de la bondad de Dios en persona delante de él. El Señor Jesucristo no le estaba hablando obviamente de agua física, sino de agua espiritual, pero esa la traía él mismo. Es en el pesebre donde apreciamos de una manera especial la buena voluntad de Dios para con los hombres. Es allí donde Dios está diciendo al mundo, yo tengo buena voluntad para con ustedes al enviar a mi Hijo para que muera como vuestro sustituto y darles con ello salvación y vida eterna y traer en consecuencia gloria a su nombre. De eso se trata. Este es el meollo del Evangelio. El Evangelio es la expresión de la buena voluntad para con los hombres que en lugar de eso merecían todo lo contrario, merecían el juicio, el castigo eterno. La gente todavía sigue con una venda en sus ojos, no puede ver porque tiene un problema en su corazón. Bien sabemos que la incredulidad no es un problema de saber o de conocer cosas intelectualmente, sino que tiene que ver con una ceguera espiritual. Y el único que puede sacar la venda de sus ojos es precisamente ese niño que nació en Belén hace 2000 años atrás y que posteriormente murió en lugar nuestro y resucitó para ascender a los cielos y presentar su ofrenda perfecta en la misma presencia del Padre. De eso se trata. Se trata del Hijo de Dios, que es la expresión de la buena voluntad de Dios para con los hombres. La bondad de Dios no solo la podemos apreciar en que nos trajo salvación, sino en que se dio a sí mismo por nosotros. El mismo, como dijimos recién en la dádiva, es el mismo el don de Dios. Cuando entendemos esto, entonces podemos volver al principio y decir como los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Noten cómo comienza con Dios y termina con Dios necesariamente. Porque lo primero que dice es gloria a Dios en las alturas. Y luego dice paz en la tierra. Esa es la obra de Dios, por la cual merece entonces gloria. Y luego expresa más todavía, una forma más clara y directa, buena voluntad para con los hombres. Y esa buena voluntad para con los hombres es el hecho que Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y eso qué es lo que hace? Es traer nuevamente gloria al nombre de Dios. Es un círculo virtuoso. Todo comienza con Dios, todo termina con Dios. Porque Él trae la paz para con nosotros. Esa que era imposible lograrla por nuestras fuerzas, por nuestros esfuerzos humanos. Y Él al mismo tiempo entonces trae la expresión de su bondad personificada para luego volver otra vez a la gloria del Padre. Por eso Jesús dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo te he glorificado en la tierra. Es decir, todo lo que Cristo vino a hacer fue para la gloria del Padre. Y en ese proceso nos salvó y nos redimió y nos trajo la paz que tanto el hombre necesita. Este es el Evangelio que debemos seguir proclamando. En esta canción está el Evangelio sintetizado, en resumen. Está el germen del Evangelio. ¿Para qué? Es el Evangelio para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Trae paz. A los que estábamos enemistados con Dios, somos ahora considerados sus amigos, porque Él eliminó el obstáculo que
era el pecado y expresa también la bondad de Dios en una forma sublime. Que el Señor nos dé sabiduría para poder aplicar en nuestra vida y poder entender que debemos unirnos al coro de los ángeles permanentemente cuando hay dificultades y cuando no hay dificultades, cuando hay paz externa o ausencia de conflictos externos, para decirlo mejor, y cuando hay conflicto podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje, este evangelio también hemos de llevarlo a las demás personas. Este es un tiempo propicio para ello. Si tienes oportunidad de hablar con alguien, y de seguro lo tienes, háblale de este Señor. Háblale de la necesidad de que Él pueda un día también unirse al cántico de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Que ellos también puedan experimentar esa buena voluntad, esa paz con Dios, y entonces prorrumpan en alabanza al único y sabio Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder hablar de lo más importante, la persona más gloriosa, que es el Señor Jesucristo, que es nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor, por esa encarnación.